Hola muchachos, bienvenidos ya. Este es nuestro último video. Ya con esto yo pensaría que ustedes ya son capaces de enfrentarse a la validación de estos supuestos en la gran encuesta integrada de hogares. Yo, la verdad, ya solamente me falta entonces por enseñarles a ustedes temas tales como homocedasticidad, autocorrelación y normalidad de los errores. ¿Listo? Que son, recuerden, son supuestos que ya tenemos que entrar a revisar en cuanto a los errores de nuestra estimación. ¿Listo? Entonces, comencemos. Vamos a comenzar por homocedasticidad. Y es que en homocedasticidad, acá con la función BPTest, lo primero que les quería contar era un tema un tanto interesante. Y es que si uno se pone a leer las referencias entonces del paquete, es que Bridge Pagan técnicamente son o sea, a ellos se les aporta, pues, haber creado este método de validación del supuesto, ¿no? Esta prueba de hipótesis. Sin embargo, si uno comienza a revisar, ellos tienen algunas características en su paper que posteriormente fueron mejorados por Coenker. Entonces, yo lo conocí a él porque hay un econometrista en Argentina que pues yo admiro mucho. Él, él fue quien escribió este libro, se llama Big Data, no sé si se alcanza a ver. Es Walter Sosa Escudero. Él hizo, creo que su posgrado en la Universidad de Illinois. Y allá entonces su director de tesis de doctorado fue Coenker. Entonces, cuando yo escuché a Walter hablar sobre esta prueba, él la llama Brugge-Pagan-Coenker. ¿Y por qué la llama Brugge-Pagan-Coenker? Porque en los software econométricos usualmente se utiliza la versión de Coenker, no la original de Brugge-Pagan. Y es que esta versión tiene algunas propiedades. No sé si o sea, originalmente la prueba es de tipo LM y por LM de Lagrange Multipliers es que siempre tiene la misma forma el estadístico, ¿no? Es n factor de el- la bondad de ajuste al r cuadrado, ¿no? Lo que pasa aquí es que pues la versión de Cohenker trajo varias como novedades, y es que esta prueba es robusta incluso ante presencias de no normalidad en los errores. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a normalidad en los supuestos, nos referimos a normalidad en el error, ¿listo? En el error estimado que nosotros hemos calculado, no en el error sobre, por ejemplo, la variable dependiente o las variables independientes. Listo. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? White, como les habrá mencionado ya el profesor, bueno, yo sé que se los mencioné, yo vi el video. Entonces, lo que sucede es que él incluye, ¿no? Unos productos cruzados, unas formas cuadráticas, cúbicas. Entonces, esos términos yo no los quise incluir, me dio pereza, porque, ¿y por qué me dio pereza? Porque noten acá que yo tendría que multiplicar edad por minutos jugados, después edad por eficiencia, después edad por índice de confianza, después entonces minutos jugados por eficiencia, minutos jugados por índice de confianza. Entonces eso comienza a ser un montón de multiplicaciones que, o sea, qué fastidio. Entonces la cosa, y después los productos, o sea, cuadráticos y cúbicos. Entonces, no, o sea, o sea, esas cosas que son fastidiosas, siempre uno se las deja a ustedes. Entonces, lo que acá sí les quiero decir es que en la fórmula entonces nosotros podemos poner o la forma de la regresión como tal o la regresión. Es decir, nosotros podríamos aquí poner a nuestro quinto modelito, ¿no? Que era el que ya tenía corregido como ese problema de correcta especificación. Y en bar fórmula entonces nosotros con este guión, que no recuerdo cómo se llama, vamos a añadir cuáles son los temas, los productos que van a iterar, ¿listo? Entonces digo que van a interactuar, es la cosa. Ya no como, o sea, a estas horas uno ya ni siquiera las palabras. Listo. Y es que, por ejemplo, la otra vez un muchacho hizo una pregunta que
que era interesante y era que, o sea, si yo ya tengo la experiencia al cuadrado, tengo que ponerla a la 4 y si estamos utilizando potencias más altas, ¿qué tengo que hacer? Entonces, em, ese tipo de cosas son interesantes y acá lo que R nos da a entender es que nosotros podemos determinar cuáles van a ser las variables que vamos a incluir. Entonces, em, bastaría con, con poner pues las variables cuadráticos o cúbicas que nosotros queramos después de esto, ¿no? Var fórmula igual, el guioncito raro y la data, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que se rechaza, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay al menos uno de los parámetros que es significativo. Y lo que yo quiero es que la varianza, a fin de cuentas, sea explicada única y exclusivamente por un término constante. Y es que, em, aunque esto ya lo vieron con el profe y pues él la verdad lo explicó bien, es que esta varianza al cuadrado tiene que ser igual, eso, ahí está escribiendo, tiene que ser igual entonces a un parámetro alfa sub 0 más un alfa sub 1, entonces acá comenzamos a, bueno, acá digamos un z sub 1 más un alfa sub 2, z sub 2 y así, ¿no? Hasta, no sé, digamos p, que donde p es el número de variables que pensamos influyen en la varianza. Entonces, variables influyentes, digamos así. Listo. Entonces, noten que si todos estos parámetros son cero, o sea, si alfa cero, entonces todo esto se cancela, ¿no? O sea, si alfa cero, todo esto desaparece. Y lo mismo acá, entonces todo esto convergería a cero. Y va a quedar a fin de cuentas entonces que la variable se explica únicamente por un término constante. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea. Acá, sin embargo, rechazamos entonces la varianza si se encuentra explicada por algún otro término. Y la función Bruch-Pagan, entonces, em, noten que más bien con bptest, que pues aquí por algún error dice desde Bruch-Pagan, aplica también para White, ¿no? Y es que White lo único que requiere es que nosotros pongamos esas interacciones entre las variables. Acá si yo no pongo ninguna interacción, lo va a estimar normalmente. Ahora, la cosa es que ambos test lo que nos informan es que hay como rechazo, ¿no? De la hipótesis nula en favor de la alternativa. Entonces, pues nada, tenemos un problema de heteroceasticidad que hay que entrar a corregir. ¿Y cómo lo entramos a corregir? Entonces, la cosa es primero tenemos que calcular los residuales, ¿no? Entonces, a la base de datos de la NBA, ¿cierto? Yo voy a crearle una columna que se llame residuales y esa columna entonces va a ser de la variable del objeto, del modelo que yo estimé, voy a extraer los residuales y los pongo, listo. Después voy a crear una regresión que se va a llamar heteroceasticidad, listo. Entonces, ¿qué es lo que hace esa regresión? Acá ordeno un poquito. Va a estimar los residuales al cuadrado en función de todas las variables que yo tenía, ¿no? Listo. Y posteriormente, entonces, ¿cuál es el problema? Que esta heteroceasticidad como tal, entonces lo que hace es, em, bueno, es calculada, pero uno tiene un margen de error y lo que yo les quiero decir es que esos residuales estimados noten que más bien el objeto que yo quiero estimar es siempre positivo, ¿no? O sea, residuales al cuadrado, algo positivo. Sin embargo, la estimación puede devolverme mis valores ajustados negativos. Entonces aquí lo que yo hago es extraer de heteroceasticidad los valores ajustados y aplico la exponencial. Esto tiene unas como razones matemáticas detrás de todo. Si ustedes bolean como la matemática y no me entienden dónde sale, igual lo podemos tratar en una de las sesiones en vivo y en directo.
Posteriormente, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En un argumento extra, uy, esto, listo, en un argumento extra, entonces, lo que yo voy a decir es cuáles son las, las ponderaciones. Entonces, recuerden que a una mayor varianza yo voy a ponderar menos, es decir, ¿qué es lo que hace mínimos cuadrados ponderados? Y recuerden que es un caso particular de este, ¿no? De generalizados. Y es que para mínimos cuadrados ordinarios, todas las observaciones valen lo mismo. ¿Listo? O sea, yo no le voy a dar prioridad a nadie. Con mínimos cuadrados ponderados, entonces la cuestión es que yo pienso que aquellos individuos que tengan menor varianza son más informativos. Entonces voy a tenerlos ellos más en cuenta para la estimación. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Em, Ahora, esta ponderación posiblemente está teniendo un supuesto detrás. Un supuesto detrás que es importante y que ustedes lo tienen que chequear. Ahora, lo mismo, hagamos esto. Y es que si ustedes tienen alguna duda de por qué está exponencial, me avisan. ¿Listo? Ahora, lléguenme con un procedimiento, no me ven como Julián, eso cómo se hace. O sea, piénsenlo, ¿listo? Em, sí, o sea, exploren un poquito esa matemática. Y acá también hay un supuesto acá sí les voy a dar una pista, pero es acerca de la posible distribución de la varianza de esos errores. Entonces, o más que distribución, posible forma funcional. ¿Listo? Entonces, lo dejo ahí para que lo chequen. Veamos el summary de ese sexto modelo y noten que acá hay algo que me pareció muy interesante y es que una variable que antes no era tan significativa, a ver, pongamos aquí quinto y ya, quinto modelo. Ni siquiera era significativa. La eficiencia dejó de ser significativa al poner el logaritmo del salario. Noten que ahora es altamente significativa, ¿listo? Entonces hay algunas cosas importantes. Y corremos el Pagan y ¿qué es lo que encontramos? Que seguimos teniendo problemas de heteroscedasticidad. No, lastimosamente no puedo esperar aquí la respuesta de ustedes, pero pues les doy un tiempo para pensarlo. No tenemos problemas de heteroscedasticidad. Esto lo corregí ahora. ¿Cuál es el problema? Que revisen en sus apuntes y la cosa es que este tipo de pruebas lo que hace es transformar las variables a una versión corregida. ¿Listo? Es decir, o sea, el algoritmo internamente no utiliza las variables originales, sino las transformaciones de ellas. ¿Vale? Entonces, em, cuando él hace esa transformación, calcula la matriz de varianzas y covarianzas y así todo queda estimado correctamente, pero para mostrarnos los resultados, entonces él se devuelve. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión ahí. Ahora, ese es nuestro sexto modelo. Pero noten que aquí con la función vcop, entonces yo puedo estimarla, digo, yo puedo mostrar cuál es la matriz de varianzas y covarianzas estimadas. Y esa es. Ahora con vcop hc, lo que yo voy a hacer es mostrar cuál es la matriz de varianzas y covarianzas corregida por heteroscedasticidad. ¿Listo? Entonces, heteroscedasticity correction. ¿Listo? Entonces, hay una serie de argumentos. Uno puede utilizar desde HC0 hasta HC5. La HC1 es la utilizada por White. ¿Listo? Entonces, si alguno tiene dudas sobre eso, pues podemos chequear sobre qué se tratan las otras. Y noten que pues ahí hay unos cambios más que significativos, ¿no? O sea, el primer argumento de la diagonal por sí mismo cambió y así con todos los demás. Entonces, a la final, la cosa es que nosotros vamos a calcular las pruebas sobre los coeficientes con esa matriz. Entonces, por defecto, este argumento, el cual tiene la primera. Nosotros, ¿cuál le vamos a poner ahora? El que recién calculamos. Y así entonces él nos calcularía eso.
Noten, sin embargo, que si yo solamente corrijo la matriz de varianzas y covarianzas, esta variable como tal no pasa a ser significativa. ¿Listo? Sin embargo, los errores estándar son muy parecidos. Noten que en este caso tengo 0.29, eh, 3 decimales, 0.295. Acá yo que tengo 0.295, después que tengo 0.010, 0.010. Después, tres ceros y un 1. Acá que tengo tres ceros y un 1. Entonces, como tal, pueden ser similares em, los estimadores, digo, lo- las, las T de cada uno de los estimadores y sus errores estándar, por consecuente. Es al contrario, ¿no? O sea, los errores estándar son similares y por tanto también sus T, pero pues hay algunos cambios ahí. Yo creo que la próxima vez no grabo todo de totazo, sino que toca separar esto mejor. Aunque pues es que igual esto cuenta como dos monitores, ¿no? O sea, la vez pasada no pude grabar, entonces pues lástima. Ahora, cosas que sí quiero mencionar es que hay una matriz que corrige, no encontré, es raro, no hay una matriz de corrección solamente para autocorrelación, pero hay una para autocorrelación y heterocedasticidad, esa sería la hack. ¿Listo? Entonces, hack, entonces tomaría esta forma. Sin embargo, nosotros acá solamente heterocedasticidad. Y finalmente entonces utilizamos pruebas de Turbin-Watson, de Bruch Godfrey, ¿era que se llamaba esto? A ver, Bruch Godfrey, eso. Y listo, entonces estas no, nos permiten. La segunda es más bien. Turbin Watson fue como la primera y es muy importante, o sea, fue algo importante, pero, pero solamente me permite ver autocorrelación de primer orden, ¿listo? Entonces hay veces que la autocorrelación es de mayores órdenes. La segunda prueba entonces me permite a mí hacer eso y listo, entonces corramos eso. Entonces noten, ahí no rechazo y por la regla empírica que les di la vez pasada, si no rechazo, entonces estoy bien, entonces súper bien. Bruce Godfrey, también, no rechazo, súper bien. Ahora, entonces dejé el código mal acá. Eso es lo que les quería decir. Noten que AC no sirve, o sea, no sé por qué no sirve, o sea, tendría que funcionar, pero bueno. Entonces acá me toca necesariamente corregir por heterocedasticidad y autocorrelación, ¿listo? Hay otra forma que es como con una función Cochrane. Eh, me toca buscarla y se las mostraría tal vez como una alternativa a todo lo que hemos planeado acá. Bueno, no sé si esta parte tal vez la hice un poquito a las patadas. No sé, es que igual vi el código corto, entonces también me aceleré un poco, pero espero que haya quedado claro. Igual, cualquier duda que tengan, recuerden que, o sea, lo mismo, el horario de la monitoría se está manteniendo para las preguntas. Algo que sí he notado es que no me están haciendo tantas preguntas. Últimamente como que se meten, revisan a ver si llegó algo importante o cualquier cosa. O si alguien hace una pregunta interesante y listo, o sea, la cogen de ahí. En general es muy poquita la gente que me pregunta, pero pues agradezco mucho las preguntas a quienes me han preguntado. Em, Nada, recuerden, o sea, el dinamismo de las sesiones que estamos llevando a cabo los sábados va a depender de ustedes. O sea, yo estoy dispuesto a colaborarles con todas las dudas que tengan, pero si no hay dudas, no, es muy difícil el dinamismo. Bueno, entonces con eso sería todo. Para terminar, entonces igual yo sí quisiera darle las gracias a Wendy, que es la que se ha encargado de subir todos estos videos, ¿no? Porque, o sea, con esto sí se notó que uy, es un esfuerzo importante. Entonces, gracias Wendy. Y gracias a todos ustedes, todos los que hayan llegado al final
de esta serie de episodios. Tal vez un poco mal terminada al final, pero bueno, espero que me hayan entendido. Igual la teoría también es que la tienen que haber visto con el propio Jorge, ¿no? Pero pues cualquier duda yo estoy ahí para colaborarles. Muchas gracias.